Hola, buenos días, ¿se me oye? 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? ¿Oye? ¿Me oís bien? Vale, pues nada. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir a esta... ¿No se oye? 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, ¿ahora? ¿Se oye mejor? Vale, perfecto. Muy bien. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por venir a esta charla que vamos a dar por parte de Genia Bioenergy sobre, bueno, el mundo del biogás y biometano y las ventajas en el sector ganadero. Entonces, bueno, agradeceros enormemente, sobre todo teniendo en cuenta la hora que es, que la feria acaba de abrir y vuestra presencia aquí, pues se agradece mucho. Prometemos que a partir de este año, los años siguientes, pues vamos a buscar horarios, huecos que sean un poquito más ágiles para que puedan asistir también más compañeros. Eh, Empezaré presentándome. Soy Bartosz Bartschesen, de nombre y apellido impronunciable, con Bartek suficiente para los amigos. Soy el director regional de desarrollo de negocio de Genia Bioenergy a nivel de Castilla y León. Ahora os pondré un vídeo corporativo de Genia para que nos conozcáis y luego ya pasaremos a la parte de la presentación. Imagina un mundo donde los residuos no son un problema, sino una oportunidad. Un lugar donde la energía no proviene de combustibles fósiles, sino de una fuente limpia y renovable, el biometano. En Genia Bioenergy somos referentes, creadores de soluciones tecnológicas que van a permitir desarrollar nuevos modelos de economía circular para transformar nuestra sociedad y hacerla más competitiva y sostenible. Somos el único operador integrado en España y Portugal, capaz de dar respuesta a los retos de nuestra sociedad. Genia Bioenergy aporta valor en toda la cadena del biogás y del biometano, desde la concepción, estructuración financiera, diseño y construcción, hasta la explotación técnica, biológica y producción de energía de forma independiente. Además de reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero, el biometano crea nuevas oportunidades económicas para las comunidades rurales. Genera energía limpia para hogares, empresas y vehículos, impulsa la agricultura sostenible y fortalece las economías locales, lo que supone una transformación significativa en la gestión de residuos y la producción de energía, promoviendo una economía circular y un impacto positivo en el medio ambiente. El biometano es la bioenergía para una evolución sostenible. Elige un futuro más verde. Elige Genia Bioenergy. Una plataforma con la participación de Repsol. Quito el audio del portátil para que se oiga más el ruido este zumbido por detrás. Pues bueno, como habéis podido ver en el vídeo, Genia Bioenergy es una empresa dedicada a los proyectos de biogás y biometano. Llevamos en el mercado más de 10 años desarrollando proyectos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Veremos casos de éxito, veremos diferentes proyectos, sobre todo enfocados al sector ganadero, porque aparte de eso también desarrollamos otros proyectos que son más agroindustriales, donde los residuos gestionados pues no son residuos de deyecciones animales, sino que son residuos de la agroindustria, restos de matadero, residuos de industria láctea, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos en Genia? Pues en Genia hacemos, me gusta decir, a los 360 grados de lo que son los proyectos de biogás y biometano. Es decir, empezando a lo que son estudios de viabilidad, la idea de hacer un proyecto de biogás o hacer un proyecto de biometano, contamos con ingenieros químicos, biólogos, agrónomos, industriales, etcétera, que se encargan de, para cada uno de los proyectos que diseñamos para nosotros o para otras empresas, pues hacer estudios de viabilidad y consultoría para ver exactamente cómo pueden ser desarrollados esos proyectos. Pero luego, además de eso, hacemos todo lo que requiere es llevar al proyecto a lo que se conoce como listo para construir, es decir, todos los permisos y trámites necesarios para que el proyecto pueda ser tramitado. Igual que en el sector ganadero, cuando alguien quiere desarrollar una granja, pues necesita una licencia de obra, necesita un permiso ambiental, etcétera. Nosotros nos encargamos de hacer todo esto junto con toda la ingeniería, los proyectos básicos, los proyectos de tramitación, la ingeniería de detalle, para luego construir la planta.
Posteriormente os enseñaré algunos renders, algunas imágenes en 3D, aparte de los reales, para que veáis un poco todo el proceso de ingeniería también que requiere el desarrollo de ese tipo de instalaciones. Y posteriormente también somos una empresa que construye las instalaciones. Hemos construido varias plantas de biogás en España y biometano. Entonces tenemos el conocimiento de cómo ejecutar esas instalaciones de forma 100% eficaz. Y por otro lado, también la operación y mantenimiento, es decir, por parte de Genia también operamos y mantenemos instalaciones de biogás que están en funcionamiento y que llevan trabajando muchos años. Entonces, como podéis ver, al final lo que hacemos es desde que alguien o nosotros tenemos una idea, un nacimiento de un proyecto, hasta estar funcionando durante 30 años, que es el objetivo de ese tipo de instalaciones. Y eso gracias a esos pilares, que al final son competencias únicas, son competencias de tecnología, científica, de procedimientos que tenemos internos, la ingeniería, la construcción y la operación de estos proyectos, la inversión y explotación de las plantas, es decir, las instalaciones dentro de Genia, hay instalaciones que hemos desarrollado para terceros, os enseñaré ejemplos, como puede ser el de Cobap, y por otro lado, hay proyectos que estamos ahora moviendo y desarrollando dentro de una plataforma, que es la mayor plataforma de biometano a nivel de península ibérica, extendiéndose España y Portugal, en el que son instalaciones donde estamos promoviendo por parte de Genia, junto con la participación de Repsol, que es una empresa que participa en el accionariado de Genia. Estamos desarrollando una plataforma de proyectos de biometano con la idea de dar una solución a un problema creciente, tanto a nivel europeo, que es el tema de independencia energética, el tema de sostenibilidad, economía circular y también darle apoyo al sector primario a nivel nacional, que en ese caso serían los proyectos dedicados a los proyectos de sector ganadero, en el que no vamos a ser la solución del sector ganadero en España, pero queremos poner una pequeña piedra para ayudar al sector. Y al final, gracias a eso, nosotros somos los que originamos los proyectos, estructuramos la financiación interna para el desarrollo de los mismos y no necesitamos ir a un banco o un fondo para construir una instalación. En el momento que tenemos los proyectos listos para construir, el siguiente punto es empezar a poner la maquinaria, porque contamos con los fondos propios y con los recursos a través también de Grupo Repsol para desarrollar esos proyectos, porque el biometano que se vaya a generar tiene que ser consumido a nivel nacional y porque hay un compromiso de descarbonización, no solo de Repsol, sino de España y Unión Europea para el horizonte 2050. Entonces necesitamos que esas instalaciones estén funcionando durante 30 años, nosotros los tenemos que operar y para eso necesitamos que desde el inicio, desde la originación de los proyectos y análisis de viabilidad, exista un quórum entre todos los participantes, entre todos los actores locales a nivel de administraciones, a nivel de ayuntamientos, a nivel de los ganaderos, agricultores, los propios vecinos de los pueblos donde implementamos las instalaciones, que es necesario que conozcan ese tipo de proyectos, qué es lo que hacemos, para de alguna forma que vean nuestro interés en el desarrollo de esos proyectos y nuestra continuidad en los proyectos durante los 30 años. No venimos a hacer unos papeles para venderlo a algún fondo o buscar algún inversor. Lo que queremos hacer es construir las instalaciones y operarlas durante 30 años, que ese es el momento que en realidad todo lo que estamos hablando ahora tiene sentido. Antes de eso, pues es tramitación, desarrollo, pero los proyectos nacen o empiezan cuando empezamos a inyectar biometano y gestionar los residuos. Obviamente, todo lo que es el tema de ingeniería de desarrollo, construcción, explotación, operación, mantenimiento, como os contaba, y al final nosotros lo que somos es un productor independiente de energía de biometano. Lo que queremos hacer es que cada uno de esos proyectos que vamos a desarrollar se conviertan en pequeños yacimientos de gas renovable a nivel nacional. España no cuenta con yacimientos de gas natural, pero con ese tipo de proyectos va a contar con yacimientos de biometano. Ese tipo de plataforma, como os comentaba, pues al final es una instalación que gestiona residuos orgánicos no peligrosos para generar energía. Ahora os contaré un poco más en detalle este esquema que podéis ver aquí, que no se me sale el puntero, aquí. Os contaré un poco más en detalle este esquema para que entendáis cómo funcionan las plantas de biogás o biometano, cuál es la diferencia, porque algunas veces se habla de biogás, algunas veces se habla de biometano, y de esta forma pues tengáis una idea un poco mejor de qué ese tipo de instalaciones, cuál es su propósito y cómo puede ayudar al sector ganadero. Ahora hablaremos de casos de éxito, como os comentaba. Estos son los casos centrados en lo que sería el sector ganadero-agricultura, digamos.
Hay otros proyectos que hemos desarrollado que están enfocados más hacia los residuos de lodos de depuración, lodos de mataderos, residuos de industria láctea, etc. Este proyecto es una planta que se construyó antes del año 2010, si no recuerdo mal. Fue construida por parte de la Diputación de Teruel, está en Aragón, y este proyecto se construyó pero nunca se puso en marcha. Fue uno de esos proyectos del boom, digamos, cuando se construían muchas instalaciones por parte de la administración. Se construyó este proyecto, nunca lo pusieron en marcha y hasta hace 2 años esa planta estaba parada. Hace 2 años nosotros, junto con un integrador porcino que se llama Grupo Arcoiris, que a lo mejor a algunos os suena, junto con un gestor de residuos de la zona, pues nos presentamos a la licitación y nos hemos quedado con la operación y mantenimiento de esa instalación. Entonces el primer paso que fue es ponerlo en marcha para que funcionase y el segundo era operar esa instalación. Esta planta se ubica en un municipio que tiene una concentración muy alta de granjas de porcino, ¿vale? De hecho, la planta se originó un poco como una instalación promovida por parte de la Diputación para dar una solución a un problema creciente de la zona de Valderrobres, que era la producción de purín y que ese purín acabase en el suelo y, sobre todo, que generase una importante problemática de olores. Valderrobres es un pueblo muy bonito, que mucha gente va ahí a veranear o pasar días. Entonces, que oliese a purín durante mucho tiempo, pues genera un problema. Si nosotros o esa instalación está en funcionamiento, pues muchos de esos purites, antes de acabar en el suelo, pasan por una planta de biogás. ¿Y qué hace esa planta? Pues elimina todo lo que es la parte de los sólidos volátiles, que son los que al final generan esos olores. Si eliminamos eso, el digerido ya no huele y por lo tanto eliminamos problemas. Entonces, esta planta puede gestionar hasta 160.000 toneladas de residuos, de los cuales se estima que va a gestionar unos 120 cuando llegue digamos, al máximo de capacidad de purín, de toneladas de purín. Posteriormente, el gas generado pasa a un motor de cogeneración. Y de esta forma estamos eliminando 24.000 toneladas de CO2, de emisiones de CO2 equivalentes al año. Y por otro lado, el biodigerido o el digerido de las plantas se utiliza en el abono local. Se hace un procedimiento de separación de sólido y líquido. La fracción líquida, hay un sistema de depuración, de nitrificación, desnitrificación, que es para eliminar la parte de nitrógeno, para disminuir la carga que es de aplicación al campo de la parte líquida. Y la parte sólida, lo que se hace es que se composta. Y entonces ese compost generado se utiliza para el abono de los campos próximos, pero también de las zonas más lejanas, porque es más fácil de transportar. Vosotros sabéis que, dependiendo del tipo de residuo de ediciones animales, pues hay un razonamiento de logística o no. Purines de cerdo, cuyo contenido de agua es de 95%, pues cualquier cosa de transporte mayor a 10-15 kilómetros, pues se vuelve imposible. En el caso de, si lo separamos, el digerido sólido, pues ya podemos transportarlo a mayor distancia para poder vender ese compost. Aquí tenéis algunos datos de este proyecto en cuanto a la producción de biogás. La materia prima, como os comentaba, principalmente está centrada en los purines, aunque también se admiten parte de los residuos del gestor de residuos. Y la idea es que la instalación, pues aparte de producir energía eléctrica y térmica en una instalación de cogeneración, cuenta también con una caldera, y que se está estudiando dentro de unos proyectos de I+D la posibilidad de generar combustible vehicular, o el BioGNL, hoy BioGNV, que os contaré un poco más en detalle cuando os explique cómo es digamos, diferentes esquemas de las plantas de biogás. Este es otro proyecto que está aquí en Salamanca. Este proyecto lo estamos operando junto con un grupo de Jamones Blázquez. Es una instalación que también se construyó antes del año 2010. Fue construida y propiedad de Enusa, que no sé si lo conocéis, es una instalación. Bueno, Enusa es una empresa que trabaja con el combustible nuclear para todas las centrales nucleares de España. Está ubicada cerca de Ledesma, en Juzbado. Grupo Blázquez adquirió esa instalación y se presentó a la licitación junto con nosotros para darle el apoyo desde la parte técnica de funcionamiento de la instalación. En estos momentos, esta planta cuenta con un motor de cogeneración de 500 kilovatios. Fue construida en antaño con modelos de cogeneración, es decir, toda la energía, todo el biogás que se genera pasa a un motor de cogeneración que genera electricidad y energía térmica. La energía térmica se autoconsume y la electricidad se vierte a la red bajo una tarifa. Ese es un modelo antiguo. Ahora mismo todo lo que es el tema del biogás pues va destinado a la producción de biometano, que es sustituto de gas natural.
Esta es la última instalación que hemos construido. Las otras dos plantas que os hemos enseñado son plantas que hemos operado y puesto en marcha. Esta instalación la hemos construido. Esto es la planta de Cobab en Valle de los Pedroches. Cobab es la cooperativa de Valle de los Pedroches, es una cooperativa de lácteas más grande de España, si no me acuerdo mal. Esa planta se ubica dentro de un hub energético que han creado en el polígono industrial donde está ubicada sus negocios. Es decir, tienen un matadero y una industria de procesamiento lácteo en Pozo Blanco. Entonces su idea era generar un hub de energías renovables que pudiese dar un sustento a las necesidades energéticas de sus instalaciones, convirtiéndola en cero emisiones, generando energía in situ. Y para eso han contado, aparte de una instalación de biogás, con una planta de biomasa para la generación térmica, una planta de fotovoltaica para generación de energía eléctrica, aparte de lo que sería la ganadería, aparte de esa, el bosque, bueno, y lo que es la industria. Al final se intenta integrar todo en un hub energético. Entonces, si podéis ver esta instalación, esta es la parte de la planta de biogás. La planta de biogás cuenta con dos tanques de digestión, uno de 3.000 metros cúbicos y el otro de 6.000 metros cúbicos. A modo de ejemplo, para que os hagáis idea un poco de la escala de la imagen, esto es un camión y estos son furgonetas grandes, es decir, comparado con el tamaño de los tanques, los tanques pueden tener de 26 a 35 metros de diámetro, con alturas de 7-8 metros, solo la parte, digamos, lo que es el muro del digestor. Entonces, esa instalación, ¿cómo funciona? Pues todos los residuos generados tanto por la parte de su ganadería como por la parte de su industria, el matadero, ahí estamos hablando de los lodos, de la sangre, de todo lo que serían los subproductos animales no destinados al consumo humano de categoría 2 y 3, que ellos no sacan provecho. Es decir, al final, las plantas de biogás y de biometano tienen que gestionar residuos, no tienen que gestionar subproductos. Es decir, al final, si una industria genera un subproducto que puede ser vendido para otra industria, en el caso, por ejemplo, de la industria cárnica, pues siempre existe la posibilidad de vender la grasa para hacer aceites, hacer harinas con partes de sangre, etcétera. Todo lo que no es un residuo, pues obviamente ellos lo gestionan. Todo lo que es un residuo pues pasa a la planta de biogás, donde dependiendo del pretratamiento se convierte en energía. Y esa energía al final se devuelve otra vez a su sistema, se devuelve a la planta de la industria láctea y al matadero. ¿Y cómo se hace? Pues a través de estos hubs, bueno, a través de estos racks de tuberías que veis aquí, que son los que comunican la planta de biogás con la instalación de matadero e industria láctea que están justo aquí abajo, que no se ve en la imagen. A grandes rasgos, pues podéis ver el tipo de materia prima, la cantidad de biogás producido, que es más de 6 millones de metros cúbicos al año, 8.000 en la segunda fase. Al final lo que se trata es estiércoles, purines, leche, sangre, lodos, estiércol de cordero, todo lo que generen ellos como la cooperativa. La cantidad de residuos, más de 125.000 toneladas en fase 1 y otros 90.000 en la fase 2 cuando se realice. Y puede producir más de 60 gigavatios hora de energía. Y ahora mismo, pues todo lo que se genera es para el autoconsumo propio de ellos. No se genera biometano, que ahora entenderemos un poco mejor la diferencia. Este es el otro proyecto que es Granja de San Ramón. Está ubicado en Requena. Esta instalación se construyó junto a la granja. La granja trata unos 4.000, bueno, tiene 4.000 vacas, de las cuales 2.000 están en ordeño. Es una instalación muy grande. Todo el purín generado en esa planta, mejor dicho, todo el purín generado en la granja pasa a la planta de biogás, que es la que veis en estas imágenes. Nosotros nos hemos quedado con la explotación de esa instalación en 2023 y desde entonces la estamos operando. Y lo que estamos generando es energía eléctrica y térmica. La energía eléctrica se vuelca a la red y la energía térmica es la que se utiliza para el autoconsumo de la planta. Aparte de eso, pues por parte de Genia participamos en diferentes proyectos de I+D, desde Cheers, que es un proyecto enfocado a revalorizar todos los residuos del sector de la cerveza. Sabéis, en el sector cerveza pues está el bagazo, está la levadura, etcétera. Bagazo, de hecho, se utiliza en ganadería como comida animal, pero en ciertos momentos las industrias cerveceras pues tienen excedentes de ese tipo de residuos. Y el bagazo, si no se seca y se deja podrir, pues al cabo de 2, 3, 4, 5 días, pues en vez de ser comida animal se empieza a convertir en un residuo. Y entonces hay que ver cómo se puede gestionar.
otros proyectos, Ecoloop, Smart Pasteur, Recicla 360, etcétera, etcétera, que son proyectos en los que por parte de Genia estamos buscando ir un paso más de lo que ya es la tecnología, digamos, contrastada. Intentamos buscar otras soluciones a problemas que hay en la industria y en los sectores primarios para en 5 o 10 años poder implementarlo a escala industrial. Bueno, al final lo que hacemos por parte de Genia es generar, como os comentaba, la mayor plataforma de biogás y biometano a nivel de la península. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de todos los partners que participan en los proyectos que desarrollamos. Estamos hablando desde los ayuntamientos, los generadores de residuos o materia prima, los gestores de residuos o la basura, los compostadores, los consumidores del biometano, que al final son los que van a descarbonizar sus procesos, los agricultores que se van a utilizar la enmienda orgánica generada en las plantas, la sociedad y la administración. Al final, para que todos los proyectos que se hacen de biogás o biometano funcionen, es necesario que todos estos circulitos, vamos a llamar así, estén alineados y estén a favor de los proyectos y tengan una situación de que todos ganan, porque al final si alguien de ellos, de estos stakeholders o actores que participan en los proyectos, pues el proyecto no es ventajoso para él, el proyecto no va a funcionar durante 30 años. Y nosotros lo que necesitamos es que los proyectos funcionen durante 30 años para poder producir y descarbonizar durante los próximos 30-40 años. Entonces, al final, pues los principales criterios de impulsar ese tipo de plataformas es contribuir a la descarbonización y la independencia energética, buscar pues, consumidores de biometano y las enmiendas, la economía, potenciar la diversificación de la actividad económica a nivel rural, porque al final no nos olvidemos de que ese tipo de instalaciones, los que gestionan los residuos industriales, pues se ubican cerca de los núcleos de producción, en ese caso, pues donde están los mataderos, donde están industrias lácteas, donde están cualquier tipo de industria agro, y luego los proyectos que están enfocados al sector ganadero, pues son instalaciones que se ubican buscando centros de gravedad de generación de residuos. Al final, lo más caro de los proyectos es transportar residuos. Como os comentaba, el tema del purín a 95% de agua, pues los proyectos tienen que ubicarse en sitios donde existe una gran cantidad de residuos generados y de esta forma pues, se pueden ahorrar los costes de logística y por otro lado también se da una solución real a la zona. No se busca desarrollar proyectos donde se vaya a traer residuos a 400 kilómetros porque en realidad lo que estamos haciendo es no descarbonizar y no solucionar problemas. Entonces, ahora os contaré un poco, después de esta introducción, qué es biogás y qué es biometano y por qué hablamos de esa diferencia, desde un poco de vista más técnico, pero para que lo podáis entender. Biogás al final es entre 50 y 70% metano. El gas natural, para que os hagáis una idea, es un 98% metano. ¿Vale? Es decir, lo que veis es que el biogás, el problema que tiene, a primera vista, es que tiene bastante dióxido de carbono, que es CO2. Que el CO2 desde el punto de vista de procesos de combustión no es problemático. Es decir, al final en un motor del coche entra el combustible y entra también el aire. Y en el aire hay CO2, hay nitrógeno y hay otros gases. Entonces, el biogás en sí ya se podía utilizar como combustible para equipos especiales, vamos a llamar así. Y luego tiene otras trazas de otros gases que se eliminan. ¿Dónde se puede utilizar esto? Pues en una caldera de una industria, pues puede consumir gas natural o con un quemador específico puede consumir el biogás. Un motor de cogeneración, que al final viene a ser un motor del coche especial para consumir el gas natural, pues también puede funcionar con biogás, generando energía eléctrica y energía térmica. Pero ¿qué pasa si eliminamos este dióxido de carbono? Pues si lo eliminamos nos quedamos con metano. Y por eso viene el nombre de biometano. Entonces la principal diferencia entre el biogás y biometano es que el biogás es, digamos, el gas pobre, en el que se genera en el proceso de digestión, que tiene dióxido de carbono. Y el biometano es el gas al que hemos sustraído el dióxido de carbono y entonces ya tenemos un gas que es igual que el gas natural. Y si es igual que el gas natural, podemos utilizarlo igual que el gas natural, inyectando en la red gasista, utilizándolo en transporte o en cualquier otro medio. Esta es la parte un poco para que entendáis desde el punto de vista biológico, que es un rollo, pero lo resumo de forma fácil. Al final, dentro de los digestores, que son estos tanques que habéis visto en la foto de antes, viven millones de bacterias.
que son bacterias que llevan millones de años en el mundo. Y lo que hacen es que en condiciones anaerobias, es decir, sin oxígeno, digieren la materia orgánica por medio de estas fases, que si podéis ver, lo que al final la materia orgánica pues son carbohidratos, lípidos, proteínas. Lo podríamos resumir como el mix del cubo de la basura de vuestra casa. Pues eso se puede convertir en energía. ¿Cómo? Pues primero hidrolizándolo, luego, es decir, lo mismo que pasa en vuestro estómago o en el estómago de todos, ese proceso ocurre dentro del digestor, con otras bacterias y generando otro tipo de subproductos, si lo queremos llamar así. Pero es el mismo proceso. Lo que se hace es se descompone la materia orgánica en unidades más pequeñas para luego, con acciones de ciertas bacterias, convertirlo en CH, aquí hay una rata, CH4 y CO2, que al final es el biogás. Nosotros introducimos los residuos dentro de los tanques y las bacterias se los comen haciendo este proceso y generando el biogás, que se almacena en la parte de arriba. ¿Cómo es un digestor? Es decir, cuando veis los tanques, si alguna vez habéis visto un digestor, pues parece que es un tanque con una lona, pero en realidad es un sistema bastante complejo para generar condiciones idóneas de funcionamiento del motor biológico, si lo queremos llamar así. Nosotros mismos tenemos una temperatura interna de funcionamiento que varía entre 35 y 41 grados. Por encima de 45 ya la cosa se empieza, bueno, por encima de 42 ya estamos muy mal. Pues aquí un poco lo mismo. Hay que mantener una temperatura, hay que agitarlo. Todo esto hace que ese tipo de digestores pues necesiten un sistema de medición, un sistema de agitación, de intercambio térmico para mantenerlo caliente. Y al final, ¿los proyectos cómo funcionan? Todo el residuo que va entrando dependiendo del input, se genera un sistema de pretratamiento en el que dependiendo de la tipología del residuo se trata de una forma u otra, de forma muy sencilla. Si estamos hablando de purín, pues se guarda en un tanque y se bombea. Si estamos hablando de un estiércol, a través de una tolva con un sinfín, se carga a un mezclador que se junta con la parte líquida que puede ser el purín y se inyecta dentro de los digestores. Pero ¿qué pasa con residuos cárnicos o residuos que vienen empaquetados? Pues para cada ese tipo de residuos se instala un sistema de pretratamiento específico para gestionarlo, y en eso es lo que nos encargamos por parte de Kenia y nuestro departamento de ingeniería, en diseñar los mejores sistemas de pretratamiento para cada una planta. Cada una planta es un mundo distinto en el que se hace diseños ad hoc. En ciertos proyectos hay que pasteurizar. Los productos Sandash necesitan un pretratamiento adicional, que es mantenerlo a 70 grados durante 60 minutos. Cuando todos los residuos entran dentro del digestor es donde se produce el biogás. El biogás pasa al sistema de upgrading, que es el sistema que separa el sólido, el sistema que separa el CO2 de CH4, y ya tenemos el biometano. Y una vez que tenemos el biometano, lo comprimimos, lo podemos inyectar en la red, lo podemos utilizar para generar biogNC o biogNL. Y lo que es el digerido es el que, tras ser separado, puede servir como el digestato líquido y sólido. La parte líquida se puede utilizar directamente como aplicación agrícola, se podría concentrar más para hacer fertilizantes líquidos, y la fracción sólida, con un 20-25% de contenido de materia seca, se puede compostar para secarlo aún más y generar un compost de calidad que puede ser devuelto al campo. Al final lo que hacemos es cerrar un círculo. Utilizamos unos residuos para generar, por un lado, energía y por otro, una enmienda orgánica, que ese NPK acaba en el suelo, genera otra vez los cultivos que se comen los animales y que generan otra vez el residuo, digamos, que se utiliza en la planta. Eso es lo que os comentaba, el tema de PK. Voy a acelerar un poquito porque creo que vamos cortos de tiempo. Bueno, ¿por qué el biometano? Os lo he ido comentando un poco cómo funciona. Esto me voy a saltar. El tipo de residuos, pues al final cualquier residuo orgánico no peligroso. Enfocado al sector ganadero, ¿qué es lo que el sector ganadero puede utilizar para producir biogás? Pues estiércoles, purines, gallinazas. Ensilados y lo que sean cultivos energéticos, esto lo pondría entrecomillado, porque por parte de la Unión Europea pues hay una fuerte presión para que todo lo que es el cultivo energético no se vaya a utilizar en producción de biogás, sino que se utilice en la alimentación animal, que es donde tiene que ir. Entonces ahora mismo se habla quizás de alguna cosa que son cultivos intermedios, que es cuando el terreno se queda en barbecho, pues utilizarlo para plantar alfalfa o algún tipo de cultivo herbáceo que se pueda utilizar en la planta de biogás. Entonces, al final, los proyectos que estamos desarrollando por parte de Genia, y con eso voy a resumir ya un poco, estamos
en toda España. Es decir, aquí hay algunos de los puntos de los proyectos que han sido anunciados oficialmente. Aparte de eso, hay muchísimos otros proyectos que estamos desarrollando a nivel nacional. Entonces, cualquier ganadero al que le gustaría unirse a... Bueno, aquí, perdonad, voy a saltarme esto, que son los diseños que os comentaba antes. Es decir, esto lo hacemos nosotros. Hay que hacer un diseño de ingeniería, de tamaño de los tanques, cómo van a ser, etcétera, etcétera. Esto es una foto bonita, pero luego hay una foto muchísimo más fea, con muchísimas más líneas, que son todos los planos y todos los proyectos que se desarrollan. Este es, por ejemplo, el proyecto que se presentó en Valencia Don Juan. Este es el proyecto que se presentó en Langa de Duero. Aquí en Salamanca presentamos el proyecto de Machacón y el proyecto de Cantaracillo. Hay otros proyectos en desarrollo. Esto es un poco unos renders para que entendáis pues, la forma de entrada de los residuos a la planta, cómo es la instalación, cuando os contaba. Esto es la pared del digestor y esto es el gasómetro donde se almacena el gas. Estos son sistemas de separación que separan la fracción sólida y líquida del digerido. Y estos son sistemas de tratamiento de líquido si fuese necesario. Y lo que es el tema de upgrading, que es conversión de biogás a biometano, y una antorcha de seguridad. La energía que se genera en la planta, energía térmica, pues, para que sea 100% renovable, pues utilizamos biomasa. Y al final, ¿cuáles son las ventajas de ese tipo de instalaciones? Los proyectos que se desarrollan, que son proyectos de biometano con cierta economía de escala, hacia el sector, digamos, ganadero, pues que son instalaciones sin inversión por su parte, porque esa la comentemos nosotros. Cerramos acuerdo a largo plazo, porque al final a nosotros nos interesa que las instalaciones funcionen durante 30 años, nos gusta la estabilidad y queremos transmitir esa estabilidad al sector. Es un precio estable y asegurado, dependiendo del tipo de residuos, distancias, etcétera, etcétera. Pues se trata de una forma específica con cada uno de los ganaderos, las condiciones de los acuerdos al que se puede llegar. Obviamente, la idea es que sea una situación en la que el ganadero gane, es decir, que mejore su situación. Porque si al ganadero no le va bien, egoísticamente a nosotros no nos interesa que a los ganaderos le vayan bien. ¿Por qué? Porque si no, si al ganadero no le va bien, la planta no funciona durante 30 años porque no tiene materia prima. Entonces, al final tiene que ser una situación donde todos ganen. Estamos hablando de impacto positivo de la descarbonización del sector, porque al final todo ese estiércol y purín que no acaba en el campo y no genera esas emanaciones, acaba en una planta de biometano. Y luego ese NPK sí que acabará en el suelo, pero ya eliminando la parte de los sólidos volátiles. Hablamos de que cumplimos con la legislación de la Unión Europea en cuanto a la aplicación de los estiércoles, almacenamientos, porque todo el residuo que sale, a nosotros nos interesa que venga cuanto antes a la planta, porque la instalación, si se queda el estiércol o el purín en una balsa o en un estercolero, pues se podrá ahí, generará todo el biogás que queremos guardar nosotros, se generará en la instalación del ganadero. Por lo tanto, nos interesa que venga cuanto antes. Y eso también da la facilidad de disminuir el tamaño de almacenamiento de las granjas. Menores silos, menores balsas, porque a nosotros, en el momento que hay un camión, hay 20 toneladas o 20.000 mililitros, pues vamos a por ello. Y también hablamos, obviamente, de reducción de superficie de aplicación, posibilidad de aumentar el tamaño de las ganaderías, porque al final, en muchos casos, es necesario demostrar ante la administración la disponibilidad del terreno para la aplicación. En el caso de tener una planta de biometano, pues hay un gestor, que somos nosotros, que gestiona ese adicional de estiércol o purín generado. Hablamos de liberación de espacio de las balsas, lo que llamamos reducción de olores, obviamente, porque todo lo que no acabe en el campo emitiendo, pues acabará en la planta de biogás y todo este olor o el gas se almacena. Capacidad de tratamiento y gestión asegurada, es decir, todos los proyectos que desarrollamos nosotros, los partners, que al final son los ganaderos y sin los cuales los proyectos no podían existir, pues tienen asegurado una capacidad de tratamiento durante 30 años, la posibilidad de trabajar también en otras ubicaciones de España y Portugal, la trazabilidad de residuos, es decir, nosotros al final tenemos que demostrar que el residuo generado, que el biometano generado tiene una trazabilidad, que no hemos generado más emisiones para generar el biometano del que realmente estamos reduciendo. Si traemos residuo a 300 kilómetros, pues generaremos más CO2 en el transporte de ese residuo que en biometano, en las reducciones de biometano que generamos. Fin de condición de residuo, comunicación corporativa y el proyecto de prestigio a nivel nacional. Y bueno, he intentado ser rápido. Para cualquier cosa que necesitéis, estamos en el stand 107. Cualquier duda os lo resolvemos allí y muchísimas gracias por venir. Y dejo paso a mis compañeros de Nanta que están esperando.